¿Cómo están, señores participantes? El día de hoy vamos a realizar un nuevo video tutorial de referencia al módulo Microsoft Office Excel, capítulo 11, cuyo tema es insertar un gráfico estadístico. Bien, para ello vamos a compartir nuestra pantalla y hacer uso de nuestra presentación como siempre venimos haciendo en el uso conveniente. Bien, el módulo que estamos aprendiendo en un nivel básico Microsoft Office Excel y cuyo video tutorial en referencia al capítulo 11, cómo insertar un gráfico estadístico. Bien, hemos preparado para ello el siguiente contenido. Gráficos estadísticos. Un gráfico en Microsoft Office Excel nos permite representar gráficamente los datos almacenados en un libro de trabajo, específicamente en una tabla, donde cada valor es representado por un punto, una barra, una columna u otra forma. Los gráficos pueden ser creados insertándolos en la misma hoja de cálculo o en una hoja de gráfico independiente. ¿Cómo crear un gráfico, profesor? Para insertar un gráfico estadístico tenemos varias opciones, pero la más común es utilizar la ficha Insertar y situarnos en el grupo encabezado de sección Gráficos, como denota la imagen. Ficha Insertar, Grupo Gráficos y tenemos los gráficos en referencia que interactúa este programa. Nos indica lo siguiente: es recomendable seleccionar el rango de celdas que se desea obtener en el gráfico. De esta manera, Excel podrá generar una de manera automática. Caso contrario, el gráfico no se mostrará o mostrará en blanco, ya que ha habido un tipo de error en los datos que uno le ha solicitado. Es decir, si no seleccionamos el rango de valores, esta no se vislumbrará en la inserción de un gráfico conveniente. Tipos de gráficos. Existen diversos tipos de gráficos a nuestra disposición. Se puede seleccionar un gráfico e insertar haciendo un solo clic en el tipo de gráfico que deseamos interactuar. Entre los tipos de gráficos tenemos columnas, barras, lineales, circulares, de área, de dispersión, gráfico combinado, de cotización, etc. Aquí una figura que muestra tal ejemplo. Ejemplo para insertar un gráfico. Para poder insertar un gráfico estadístico se debe realizar el siguiente procedimiento. Primero, seleccionar el rango de valores de una tabla de datos, específicamente aquellos que denotan valores o datos numéricos para interactuar con una gráfica. 2. Insertar el tipo de gráfico a utilizar. Acá tenemos un ejemplo de una tabla, que lo vamos a ver en la práctica, promedio de nota de alumnos, en la cual se ha enlazado la columna de valores promedio para interactuar con su gráfica que está a la derecha, donde denota los promedios de cada alumno de manera correspondiente. Bien, importante. Cuando se insertan los gráficos estadísticos, es bueno resaltar que en la barra de fichas se sitúa la pestaña Herramientas de gráficos, con las fichas o lengüetas Diseño y Formato. Estos a su vez nos permiten interactuar con su respectiva cinta de opciones y grupos o encabezados de sección, para poder interactuar con los cambios personalizados en un gráfico correspondiente. Aquí denota la figura. Herramientas de gráficos, diseño y formato, en el cual empleamos cuando seleccionamos la gráfica correspondiente. Modificar la posición de un gráfico. El Excel nos permite modificar la posición de un gráfico estadístico en otra hoja de cálculo de un mismo libro o de otro nuevo libro de trabajo. Esto se puede realizar a través de la opción Mover gráfico, que se utiliza en la pestaña Diseño de la ficha Herramientas de gráficos. Y al hacer clic sobre esta opción se visualizará en pantalla el cuadro de diálogo Mover gráfico, y por el cual nos permitirá mover dicho gráfico estadístico en una nueva hoja o un objeto en
donde el gráfico quedará flotante sobre la hoja y de esta manera podremos situarlos en una posición y tamaño expectante sobre la hoja de cálculo correspondiente. La figura denota lo que podemos interactuar al momento de mover un gráfico correspondiente. Bien, vamos a acceder a esta tabla pequeña, que es promedio de nota de alumnos, para insertar un gráfico de manera conveniente. Voy a abrir el programa Excel desde atajo, Windows R, Excel. Doy clic en libro en blanco y ahí tenemos el libro de trabajo con la hoja de cálculo correspondiente. Me voy al detalle para copiar, de esa manera hacer las cosas más rápidas y sencillas. Selecciono Control C, me voy al libro de trabajo nuevo y en la columna fila 2 voy a pegar la tabla correspondiente. Bien, vamos a aumentar el zoom de esta hoja de cálculo y ahí tenemos la tabla promedio de nota de alumnos con sus columnas alumno, nota 1, nota 2 y el promedio correspondiente, donde ya se efectuó el promedio de cada nota o por cada 2 notas de cada alumno de manera conveniente. Bien, ¿cómo insertamos la gráfica, profesor? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango de valores. Voy a seleccionar el rango de valores de la columna promedio ya resultante. Una vez que seleccioné, me voy a dar clic o voy a hacer un clic en la ficha insertar y en la cinta de opciones veo el grupo gráficos y aquí en la opción correspondiente voy a ir a lo que es gráfico columna 2D. La gráfica se superpone, ya que estoy interactuando con este tipo de gráfico. Y observo ahí como detalle los 5 alumnos como eje horizontal y en el eje vertical sus notas. Entonces, profesor, en este caso, ¿qué tenemos que lograr hacer? Bueno, vamos a interactuar con las etiquetas. Con las etiquetas de manera conveniente. Las etiquetas se refieren a los nombres que van a tener la gráfica en referencia a los aspectos más básicos para interactuar con la ficha herramientas de gráficos que está en la parte superior y diseño y formato. Vamos a la ficha diseño y en la opción agregar elemento de gráfico observo un menú contextual para colocar el título del gráfico. Por encima, que estaba por defecto, y le vamos a colocar aquí gráfico, los puntos, promedio de notas. Bien, tengo el título del gráfico. Ahora voy a titular el eje horizontal. Nuevamente, agregar el elemento del gráfico que está en la ficha diseño, títulos de eje horizontal primario, y observo que en la parte inferior se visualiza una etiqueta. Selecciono y colocamos alumnos, ya que hace referencia a los apellidos correspondientes. Y ahora vamos a etiquetar desde la ficha inicio, opción agregar elemento de gráfico, títulos de ejes, vertical primario. Pero observamos que está de forma vertical. Vamos a colocarla en forma horizontal, solamente sobre la etiqueta botón derecho o anti-clip, y de la pestaña la opción formato título del eje. Observo un panel a la izquierda, a la derecha de la hoja de cálculo y me voy a la opción tamaño y propiedades. En alineación me voy a la opción dirección del texto, un clic en la lista desplegable horizontal y le vamos a colocar el nombre notas. Cierro el panel y aquí puedo movilizar la etiqueta. Puedo mejorar con aspectos de tamaño, movilizando de los puntos equidistantes, de esa manera obtener ya lo que son las etiquetas de manera conveniente.
A este punto, a esta parte de este punto, ya tenemos los títulos de la gráfica. Título de gráfico, título de eje horizontal, título de eje vertical. Muy bien, ¿podemos hacer muchos cambios? Correcto. Vamos en este caso a mejorar la línea de los correspondientes ejes de la gráfica. Voy a seleccionar, me voy a formato como ficha, y en estilos de formas tengo unas líneas, y colocar una línea más convincente, y de esa manera interactuar con las líneas de los ejes horizontal y vertical, para tener un gráfico con mejor vistosidad. Bien, ahora profesor, ¿cómo podremos hacer para colocar los apellidos de los alumnos sobre el eje horizontal? Bueno, para ello vamos a trabajar con la ficha diseño. Un momento. Y en la cinta de opciones del grupo datos, seleccionar datos. Voy a editar, selecciono los valores de la columna alumno y observo en la parte inferior que aparecen los apellidos correspondientes. Aceptar, aceptar, y de esta manera he variado el eje horizontal con los apellidos de los alumnos según sus promedios hallados. Bien, continuamos. Vamos a colocar ahora por cada barra, por cada columna, perdón, los promedios que aparecen en la tabla. Ficha diseño, opción agregar elemento de gráfico, etiqueta de datos de este menú contextual o pestaña, y me voy extremo externo. Observo que el promedio de la tabla que hace referencia a esta columna también se observa en los promedios en unas columnas de esta gráfica. Selecciono, vamos a ir a la ficha inicio para de esta manera utilizar la cursiva y ver con un matiz distinto. Hasta ahí tengo mi gráfica ya de una manera más conveniente, más entendible. Ahora vamos a colocar el color a cada columna de la gráfica. Selecciono con un clic, otro clic sobre la misma columna y me voy aquí desde la ficha inicio, grupo fuente, color de tema. Y vamos a establecer colores distintos por cada columna de la gráfica. ¿Ven? Aquí estamos variando los colores de cada columna con la opción temas que tiene la hoja del libro de trabajo Excel. Todavía color rojito. Vamos a mejorar el color con más colores. Este es un color más tenue. Y ahí tenemos nuestra gráfica correspondiente con los colores según el alumno y de acuerdo a sus promedios hallados de la columna en referencia. Bien, profesor, ¿cómo puedo actualizar? Porque hay una parte vital en Excel que nos permite actualizar los valores o la tabla de datos a la gráfica que está vinculada por defecto. Muy bien. Para ello, voy a copiar esta fila. Voy a interactuar aquí con otras notas. Doy clic sobre la gráfica, pero observo un detalle, observo un detalle. Que he añadido una nueva fila a la tabla y ahora voy a colocar un nombre conveniente. Por ejemplo, el apellido Pérez. Entonces, cuando yo dé clic en la gráfica, observo lo siguiente. En la columna alumno, no se está considerando Pérez porque no se ha actualizado. Basta que yo me deslice y Pérez aparece también como un alumno más en la actualización de la tabla a la gráfica. ¿Ve?
Pérez de esta manera. Y si yo sigo, vamos a interactuar con la gráfica, siempre dando un clic. Vamos a agregar un alumno más, por ejemplo. Vamos a interactuar con la copia de la fórmula y los valores. Y voy a utilizar ahora el apellido Flores, un nuevo alumno. Y si doy Enter, se actualiza. ¿Ve? Vamos a cambiarle las notas, 11. Y ahí está la barra que la puedo modificar con un color distinto. Pero ¿qué observo, profesor? De esta manera estoy actualizando la tabla y estoy actualizando la gráfica de manera conveniente. Y de esa forma uno va a poder interactuar con los menesteres que implica el detalle de lo que es tu tabla de valores en un rango especificado, seleccionado, y tu actualización de tu gráfica, ya que he añadido a 2 alumnos más, Pérez y Flores. Voy a ordenar la tabla, seleccionando las convenientes. Vamos a colocar las columnas. Me voy a ordenar y filtrar. Orden personalizado por columna alumno. Y ahí tenemos el orden conveniente de los alumnos correspondientes. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a ordenar y filtrar. Ordenar, perdón, por alumno. Y ahí tenemos los datos convenientes de los alumnos según orden alfabético. Desde Buendía a Pérez, y hemos actualizado. Un ejemplo más, profesor, para actualizar. Voy a copiar. Voy a colocar otras notas. Y aquí, seleccionando, voy a copiar para colocar el siguiente apellido. Observen la columna. La columna se ha añadido y vamos a colocar a otro alumno. A ver, Arancibia. Ahí tenemos los datos convenientes ya en este orden secuencial, y de esta manera estamos interactuando. Vamos a ordenar la lista. Vamos a ordenar la lista. Vamos a cancelar. Vamos a ordenar la lista como detalle de toda la matriz. Un alumno. Y ahí tenemos. Arancibia ahora está primero. Buendía, Castro, Flores, López, Méndez, Ortiz y Pérez al final. Vamos a colocarle un color distinto. Estamos estableciendo cambios a la actualización de nuestra tabla. Y también al último vamos a colocarle un color de tema distinto en interacción como detalle. Y ahí tenemos. Ahí tenemos nuestras gráficas, o nuestra gráfica tipo columna 2D con la actualización o cambios convenientes a través de esta interacción de cómo insertar un gráfico estadístico. Ahora voy a cambiar los tipos de letra. Fecha inicio. Voy a utilizar el tipo de letra Courier New. El tamaño 10. Negrita. Igualmente las otras etiquetas. Tamaño 9. Negrita. Tamaño 8. Igual la etiqueta alumnos. Tamaño 9. Tipo de letra Courier New. Y también al detalle del eje horizontal, el mismo tipo de letra, el tamaño es 8. Y también al detalle del eje vertical, Courier New, tamaño 8. Y lo que son las etiquetas de datos extremo-externo de cada columna, el mismo tipo de letra y el tamaño 8.
¿Ven? Estamos asumiendo cambios en referencia a nuestra tabla. Vamos a colocar un color de letra distinto, también negrita, y aquí también lo convenimos. Ahí tenemos nuestras gráficas en referencia a las etiquetas y a los cambios que hemos hecho de uso en materia del conocimiento de este capítulo a través de este video tutorial. ¿Ven? Podemos mejorar la calidad visual de nuestra gráfica. ¿Ven? Donde hemos actualizado con nuevos alumnos y sus promedios, y también actualización por defecto de la gráfica, ya que está de una manera vinculada. Bien, ahora, profesor, vamos a etiquetar la hoja con nombre, tabla, todo en mayúscula, tabla punto promedio punto notas. Y ahora esta gráfica lo vamos a enviar a la otra hoja que vamos a añadir de este mismo libro de trabajo. Añado una hoja, voy a rotular gráfico punto promedio punto notas. Entonces lo que hago es lo siguiente: selecciono el gráfico, ficha diseño, y en la cinta de opciones, en el grupo ubicación, está la opción mover gráfico. Al mover gráfico aparece este cuadro de diálogo como detalle, pero voy a trabajar con la opción objeto en. Al dar un clic en su lista desplegable, me voy a la hoja que he rotulado gráfico promedio de notas, selecciono aceptar, y mi gráfica por defecto está en la hoja rotulada recientemente. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Vamos a aumentar para visualizar en mejoría, calidad visual. Esto ya podemos hacerlo manipulando a través de la interacción con el clic, botón izquierdo del mouse. Y aquí también estoy mejorando mi calidad visual correspondiente. Ahora voy a añadir una leyenda desde esta hoja, ficha diseño, agregar elemento gráfico, leyenda a la derecha. Y ahí tengo. Selecciono el mismo tipo de letra, Courier New, tamaño 8. Y vamos a interactuar con el cambio en referencia. Y ahí tengo mi leyenda. Un poquito más para poder mejorar. Y ahí tenemos nuestra gráfica y nuestra leyenda de manera conveniente. ¿Ven? Muy sencillo es trabajar con un gráfico en referencia a esto del uso del Excel propiamente a través de capítulo número 11, cuyo tema es cómo insertar un gráfico estadístico. En el ejemplo he tomado como referencia el tipo de gráfico columna 2D. Bien, ¿qué pasaría, profesor, ya que usted me ha enseñado a actualizar una tabla de datos con la vinculación de la tabla correspondiente? Si yo actualizo la nota, por ejemplo, de buen día, y le colocamos 10, su promedio era 14, ahora va a descender a 10.5. ¿Qué pasaría en la gráfica? Que aquí está buen día con su promedio correspondiente. ¿Ve? Vamos a disminuir un poquito el tamaño a 7. Ahí tenemos. Ahí está la información referente en base a la actualización que hemos hecho desde la tabla. Nuevamente, vamos a colocarle a Flores, tiene 12, vamos a aumentarle a 15, su promedio va a variar, 14, y en la gráfica su columna aumenta y dice 14.0. Bien, de esa manera actualizamos
una tabla a través de sus valores, el cálculo por defecto ya está implícito en la relación de la función, en este caso promedio de las notas, y por ende la gráfica también ha variado de manera conveniente. Estas cosas nos permiten a nosotros ya interactuar en el plano o materia de interacción a través de gráficas. Tus títulos tú los puedes mejorar a través de formato, y aquí en las plantillas WordArt podemos evidenciar ya unos cambios según tu interacción de tus cuestiones de conceptualizaciones basados en las plantillas o herramientas que contienen esta interacción. ¿Okay? Estamos mejorando los cambios en referencia a las titulaciones referentes. Ahí tenemos. Quieres mejorar tu título solamente, variarás el título de una manera más conveniente según tu agrado o conveniencia. ¿Sí? Eso ya depende de tu interacción, pero el resultado está de cómo has interactuado tu gráfica de una manera más conveniente. ¿Ve? Ahí tenemos la información, los cambios precedidos, y de esa manera ya estamos culminando nuestra forma de entendimiento a través de este video tutorial. Vamos a ir a dar un clic en la columna fila 1, igualmente aquí en el título, y vamos a grabar nuestra información. A través de este libro de trabajo, tecla de función F12, vamos a ir a mi carpeta desde el escritorio, interactuando con el archivo correspondiente, y acá vamos a colocar insertar un gráfico estadístico. Escribir bien. Ahí está. Insertar un gráfico estadístico. Guardamos, y de esa manera hemos grabado este ejercicio a través de este video tutorial del capítulo número 11 de este nivel básico del módulo Microsoft Office Excel. Bien, vamos a cerrar la ventana y haciendo hincapié antes de retirarnos que nuestra gráfica ha evidenciado cambios en referencia a la actualización de nuestra tabla, y como mencioné anteriormente, añadí nuevos participantes o nuevos alumnos con sus promedios para que de esa manera ustedes interactúen de cómo actualizar una tabla vinculada a su correspondiente gráfico. Muy bien, ahora sí cerramos la ventana, cerramos esta ventana y dejamos de compartir nuestra pantalla. Muy bien, señores, este ha sido el video tutorial número 11 de este nivel básico del módulo Microsoft Office Excel. Nos veremos en la siguiente sesión de clases. Tengan ustedes muy buenas tardes.